lo primero que quiero hacer es mostrar un poco, teatralizar un poco la diferencia entre patrimonio y procomún, ¿no? Que son dos nociones que merecen ser vistas un poco en perspectiva. Voy a simplificar mucho los problemas para mostrar los contrastes, pero es verdad que los que estamos pegados o trabajando últimamente en la noción de procomún, que digo para ponernos de acuerdo sobre el sentido que yo le doy a esa palabra, el procomún describiría los bienes que son de todos y de nadie al mismo tiempo. Y esa es una perspectiva que evoca principalmente el régimen jurídico en el que podríamos inscribir esos bienes. Pero últimamente me gusta mucho más hablar del procomún como los bienes que hacemos entre todos. De manera que se refuerza esta idea de que el procomún no es una cosa que existe, que está, que puede ser regulada jurídicamente, sino algo que está vivo, que está en crecimiento, que está en formación y que no es para todos, como serían los bienes públicos, sino entre todos. Y esta preposición, este cambio de preposición, como aquí hay gente que le gusta la lingüística, como ayer vimos, pues también le gustará este distingo, ¿no?, que introduzco. Entonces, esto de los bienes entre todos, mientras que el patrimonio parece un asunto de funcionarios, pues el procomún parecería que es un asunto más de activistas, ¿no? Y mientras que el patrimonio inicialmente es el oficio, el trabajo de gentes que les interesan los objetos, pues más bien el procomún es el oficio de gente que le interesan las comunidades, ¿no? Mientras que el patrimonio tradicionalmente, como nos lo han contado en el cole, está... ¿No se me oye? Me lo voy a tener que comer. ¿Así? ¿Así se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, mientras que el patrimonio está vinculado a un proyecto de naturaleza generalmente nacionalista, a la formación de la nación, en cambio, el procomún parecería más asociado a proyectos de naturaleza cosmopolita, ¿no? Cosmopolítica. Es el término que está usando Isabel Stenger y que yo comparto y que luego, si queréis, podemos entrar en él. El patrimonio es memorialista, mientras que el procomún es algo más vinculado a la ciencia y la tecnología. Tiene que ver con bienes de una naturaleza extremadamente compleja, como el genoma, como el aire, como el agua, cosas cuya regulación, cuya reglamentación, cuya caracterización demandan no solo un poco de ciencia y tecnología, sino la ciencia y tecnología más sofisticada que uno pueda imaginar. Y ya por fin, para mostrar otro contraste, ¿no?, y seguir abriendo el debate, diría que mientras que el patrimonio lo hemos inventado para saber cómo sostener el pasado o qué parte del pasado queremos preservar como identitaria, en cambio el procomún parecería que nace para intentar pensar cómo es el futuro que queremos y cómo construir un futuro sostenible. La verdad que en apariencia son cosas extremadamente diferentes, que no tendría por qué haber entre ellas una relación nítida, clara, y lo que yo voy a hacer aquí, en el ratito que tengo, es justo mostrar cómo se puede transitar, cómo ha transitado nuestro mundo desde la noción de patrimonio a la noción de procomún, que a mi modo de ver es un viaje de ida y vuelta y ese es un poco el asunto que me trae. Así que en la primera parte voy a explicar el origen de la noción de patrimonio procomún en el siglo XVIII, de una forma que yo creo que es muy original y hasta donde yo sé somos muy pocos los que defendemos esa manera de entender la emergencia de los museos en el siglo XVIII. Luego voy a explicar en una parte intermedia de la charla cómo esa manera de configurar los museos transitó en el siglo XIX y XX a otra cosa que yo llamo un doble proceso de patrimonialización. Y a continuación, para terminar, voy a hablar de un concepto por el que yo combato, que es el de la noción de segunda ilustración, que estaría asociado no como la primera a un proyecto de acorralamiento, de emancipación respecto de la tutela de la Iglesia, que era el gran poder fáctico y real
del mundo antiguo, del mundo moderno, a un proyecto ahora asociado al de emancipación respecto de las grandes corporaciones industriales, que yo llamaría, o quiero llamar, segunda ilustración. Luego haré una pequeña conclusión y ya está. Antes de comenzar, quiero evocar una cosa que a mí me impactó mucho, que es una escena de una película que ganó el Oscar en 2003, de Denis Arcand, una película que se tradujo al castellano, al español, como Las invasiones bárbaras. Es una película que describe a un chico que está malito, se va a morir, ya le han diagnosticado de muerte, y va reuniendo en la habitación de su hotel a los amigos que van a visitarle y se llevan. Al principio llegan muy tristes, pero luego van llevando copas, van llevando cosas que se les van ocurriendo y hablan de su vida y cuentan lo que les ha pasado y describen el proceso de destrucción de los valores en los que ellos habitaron, que es la cultura del mayo del 68, lo describen como como efecto de una invasión bárbara, la de los yuppies, la de la cultura posmoderna, la cultura neoliberal. Y en esa película aparece el hijo, que es un yuppie de Londres que es un broker en bolsa, que lo gana todo y viste y tiene unos valores que no tienen nada que ver con los del padre y con los de los amigos y amigas del padre, porque allí se juntan todas las ex del padre y es muy interesante cómo entre ellas se tratan, y tiene muchas, y muy inteligentes e interesantes todas. Entonces también acaba, ya le dicen, no, se va a morir, entonces ya viene la esposa del hijo, que es una broker, una marchand, pero del arte. Entonces aprovecha la visita a Montreal, que es donde está enterrado, para visitar los sótanos de la Catedral de Montreal, que están repletos de objetos religiosos que tuvieron en su día un enorme valor estético y simbólico y patrimonial, pero como hay una crisis en la Iglesia Católica, han ido cerrando templos y todas esas cosas, cuadritos, todas esas cosas objetos religiosos, han ido al sótano. Entonces le recibe a la marchand el obispo de Montreal y le va mostrando, y el espectáculo es increíble, todo lleno de estos objetos típicos de iglesia, y va mirando y va poniendo a la chica el rostro de que no, eso no. Entonces ya por fin quiere ser simpática y le dice, ¿tiene usted cálices franceses del siglo XVIII? Dice, no, de eso no, dice. Y entonces el comentario de la marchand es, esto no vale nada, ¿no? Entonces, a mí me parece, en el tono de la película y el argumento de la película, ¿no?, que es como todos esos patrimonios relacionales que eran la sustancia misma de nuestra vida y también de nuestras creencias, han quedado destruidos por completo por esta oleada, esta horda neoliberal que ha invadido nuestro mundo. Y empiezo con eso, que a veces nos empeñamos en proteger y en defender cosas que ya no valen nada. Y es un poco el primer motivo de reflexión que quería traer. Bueno, cuando hablo de la ilustración hay algo que me sorprende, que no haya sido suficientemente discutido, y es el hecho de que en todas las ciudades del mundo, las ciudades de relumbrón, digamos, las que aspiraban a estar situadas en el mapa, en ambos lados del Atlántico, y no solo las ciudades capitales de imperio, en muchas ciudades aparece un tipo nuevo de museo que no existía previamente, cuyo contenido es verdaderamente extraño porque está lleno de piedras, de rocas, de osamentas, de fósiles, de penachos, de objetos textiles traídos de otros mundos, de otras civilizaciones, que todos tienen en común una cosa, y es que son objetos vulgares, objetos replicables. Es fácil imaginar que el Museo de Londres tenga unas piritas más buenas que el Museo de Madrid, pero son piritas y todo el mundo identifica en ellas piritas. Así que, ¿cómo es que el origen del museo está vinculado a la exhibición de objetos ordinarios, de objetos vulgares, de objetos replicables? Y creo que a esto no le hemos dado suficiente importancia a los historiadores ni tampoco a los museólogos, ¿no? ¿Cómo explicar este asunto? Quizá demasiado imbuidos por todo el dictum Foucaultiano, solo hemos sido capaces de ver en ellos instituciones disciplinares.
y quizá todo lo que ha contado Foucault valga para lo que ocurre después de la Revolución Liberal, tras las revoluciones atlántica, francesa, americana, donde se construye la noción de Estado-nación. Antes de eso, parecería que esos museos se destinan a ser continentes de una nueva cultura, una cultura común, una cultura minoritaria, una cultura que era de frikis, porque cuando uno piensa cuántos científicos hay en el siglo XVIII, son nada, son un puñadito, y si nos preguntáramos cuántos viven de la ciencia, es un puñadito ya medio ridículo, no llega ni al 3% de las gentes que saben. Así que la ciencia y eso que muestran los museos es un espacio donde lo que se exhibe es el trabajo de una minoría muy marginal en todas las sociedades en las que habitaban y objetos vulgares, ¿no? Y he mencionado todo el tiempo científicos porque se trata de objetos que no valen nada hasta que pasan por las manos de un científico, que es capaz de ver en ellos formas de cristalización únicas y extraordinarias y exquisitas, o es capaz de asociar esos objetos con una riqueza, un patrimonio botánico, un patrimonio cultural, cualquier otra forma de riqueza, de valor que está asociada a la aplicación sistemática de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de significación, de las nuevas formas de clasificación. Así que esta es la primera idea. Se trata de objetos que entran en valor justo porque hay un puñado de frikis, de científicos. Yo diría que incluso no sería absurdo tratarlos de hacker, que han logrado poner en valor cosas que tenían ninguno, que eran vulgares, que están por todas partes. La segunda cosa es dónde se ponen esos objetos, que también es interesante porque los encontramos en espacios verdaderamente dignos, asociados a la expansión y de las nuevas ciudades, de las nuevas urbes en el siglo XVIII, en edificios hechos en proceso para ellos y mostrados con una dignidad sorprendente, con una dignidad que no debería dejar de sorprendernos todavía, paradójica. Para ser tan vulgares, están en los lugares más exquisitos. Y otra cosa interesante es esta necesidad de hacerlos públicos, esta necesidad de atraer públicos, esta necesidad de formar una opinión pública favorable ¿a qué? ¿A qué? A los objetos mismos no. Además, cuando uno ve fotos de grabados, quiero decir, de cómo estaban exhibidos, uno ve que no hay las vitrinas más exquisitas, que están en anaqueles más bien vulgares también, y sin embargo eso está atrayendo para lo que es la sociedad del siglo XVIII, pues masas, cualquier cosa que quiera decir esa palabra, ¿no? Que está asociado también, por ejemplo, a los ascensos en globo que hay en las ciudades más importantes, donde sabemos que algunos de ellos acudieron hasta 400.000 personas a ver cómo un globo ascendía. Cuando hablamos de este tipo de museos, está registrada la presencia de un flujo permanente de gente que acude allí a ver qué. Bueno, dejo la respuesta para que poco a poco lo vayamos desentrañando entre todos. Y otra cosa interesante que tienen estos museos es que muestran no solo objetos como los que ya he descrito, ahora me quiero fijar en otros, muestran arados, muestran usos textiles, muestran injertos, muestran cosas que no son la invención de nadie, sino que son invenciones anónimas, hechas colectivamente, invenciones históricas, que dan testimonio de un pasado que es técnico, de un pasado hecho entre todos, que dan muestras de un pasado que no se escribe en términos de guerras, de batallas, de nobles, de dinastías, que es exactamente lo contrario de lo que están haciendo los libros de historia hasta ese momento. Así que yo he llamado a este origen plebeyo, a la par que público, de los museos, los he llamado museos como casa de los comunes, de los bienes comunes. Unos bienes
que son de todos y de nadie al mismo tiempo, que están puestos en valor a través de unos procedimientos y unos protocolos siempre asociados con las nuevas tecnologías, que son los instrumentos científicos, los nuevos media, que son la prensa, que son los salones, que son los museos, y por nuevos actores, que son los amateurs, que también son grandes perdedores de la modernidad, han sido difuminados, invisibilizados en el relato de la historia. Pero cuando uno mira quién hizo todo eso, el 90 y no sé cuántos % son amateurs. Esa es la situación que hereda el régimen de revolución liberal, hasta que de pronto esos museos en su conjunto son patrimonializados como un bien público. Seguramente para la gente más decente también, igual que se hizo con los otros bienes comunales, también estos nuevos bienes comunales producidos por un nuevo tipo de actores a través de un nuevo tipo de media y por otras nuevas tecnologías, también fueron apropiados por lo público, porque los bienpensantes de la época debieron llegar a la conclusión que el destinatario y el heredero natural de lo común debía ser lo público. Y en esa convicción hemos vivido todos, los socialistas, los primeros, hasta hace 3, 4, 5 décadas que empezamos a ver cómo todos esos bienes públicos podían ser privatizados, podían ser enajenados. De manera que aquella convicción de los padres de la patria, de los padres de la modernidad, de los que dieron forma constitucional a una manera de ver el mundo, pues ha caído en crisis, está en decadencia, y debemos reflexionar sobre qué es lo que está pasando y por qué nos está pasando eso. El patrimonio ha sido convertido inicialmente en un canon para mostrar la unidad de lo que compartíamos y posteriormente, en el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, en un recurso con el que alimentar las industrias culturales, las industrias del ocio. Y ahora estamos un poco perdidos, porque ahora ya no sabemos bien quién gestiona el patrimonio, si son las empresas que hacen arqueología de urgencia o que organizan los tour operators, o lo organizan los catedráticos desde sus papers y sus cátedras, ¿no? Y aquí ha habido ya algunas exposiciones que nos han hecho caer en esta cuenta para invitarnos a reflexionar sobre el asunto. Y yo no voy a dedicar más tiempo a eso. En paralelo al proceso de privatización, de primero nacionalización, que es la primera patrimonialización, la conversión de lo común en algo público, hoy sabemos que eso hay que entenderlo como una patrimonialización, porque luego la Administración opera con esos bienes como si fueran propiedad suyos. La segunda patrimonialización es la neoliberal, que los convierte en un recurso al servicio de las industrias culturales, ¿no? En paralelo, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, hay un proceso de democratización, hay muchas maneras de nombrarlo, democratización del patrimonio, hay mucha gente que le llama unescoización del patrimonio, en donde hay mucha gente que con justicia comienza a reclamar atención sobre los patrimonios contestados, por ejemplo. Los patrimonios que mucha gente dice que son un oprobio para la humanidad, que esas cosas se sigan custodiando como si fueran un patrimonio de la humanidad. Hay mucha gente que se queja de que nunca está presente la voz de las minorías, nunca están suficientemente representadas las mujeres, nunca están suficientemente representadas las colonias, nunca están representadas suficientemente ningún valor que no sea los dominantes, los hegemónicos. Y todo esto promueve un debate que, junto al descubrimiento de eso que llamamos los patrimonios inmateriales o los patrimonios naturales, certificados por convenios que suscriben todos los países que forman miembros de la UNESCO, abren el mundo a una manera de entender el patrimonio que, en vez de ser
muy monumental pasa a ser más memorial y que en vez de estar basado en lo objetual, está basado en lo comunitario. Y en términos generales hay como una especie de disolución del papel de las formas más elitistas, más jerárquicas, más museales, más objetuales de entender la noción de patrimonio para abrirla a nuevos actores, nuevas formas de pensarlo, de habitarlo. Pero cuando uno se acerca con más detalle a todo esto, en realidad lo que está pasando es que el patrimonio, lejos de ser el instrumento con el que probamos, manifestamos, expresamos la unicidad de la especie humana o la unidad de la nación de la que formamos parte, las nuevas formas de entender el patrimonio lo que en realidad están reclamando es que den cuenta de la diversidad, que den cuenta de la diferencia, que es justo la diferencia, la diversidad, lo que es el verdadero patrimonio, lo único sobre lo que podemos construir un proyecto de convivencia. Y cuando se habla de proteger el patrimonio, en realidad nadie está pensando ya en cómo inventariarlo, sino en cómo hacer visible la diferencia, o en otras palabras, cómo hacer visible la comunidad. Cómo empoderarla, es una palabra que aquí hemos criticado varias veces y no deja de salir todo el tiempo. En definitiva, el periplo este que acabo de hacer de urgencia me lleva a mostrar cómo la primera noción de patrimonio, que en realidad yo he querido mostrarla como un bien, como un nuevo patrimonio común, como un procomún, en realidad las nuevas formas de entender el patrimonio nos acercan también cada día más a la noción de procomún. Es como un viaje de ida y vuelta, de manera que se hace cada vez más difícil separar la noción de patrimonio de la noción de procomún. Y ahí llego a esta noción de segunda ilustración, en la que de nuevo nos encontramos con un mundo que, como aquel que sumariamente descrito del 18, de la Ilustración, que emergió a partir de la aparición inesperada de nuevas tecnologías, nuevos actores y nuevos medios, hoy estaríamos en una situación parecida donde también nuevos actores, nuevos medios y nuevas tecnologías estarían ayudando a ser presente el procomún. El asunto del procomún, como yo lo veo, hay mucha gente que lo ven de otra manera y, por supuesto, que las respeto, pero a mí me gusta verlo como algo emergente. Me gusta verlo como algo que solo sabemos que existe cuando está amenazado y estamos ya muy cerca de perderlo, y entonces hay una comunidad que se vertebra para defenderlo porque su propia supervivencia está asociada a la sostenibilidad de ese bien común. Y pongo 3 ejemplos, si tuviera más tiempo los describiría con detalle, ahora solo los enuncio, pero estoy por supuesto abierto a su análisis más detallado. 3 ejemplos de estos bienes comunes amenazados que tienen por detrás comunidades que están reclamando acciones concretas que ya no son de protesta, sino que involucran este tránsito que todos los movimientos sociales están dando desde la protesta a la propuesta, lo cual les ha obligado a convertirse en comunidades de aprendizaje, comunidades capaces de integrar discursos muy heterogéneos y prácticas sociales muy distintas para alcanzar la condición de interlocutores de quien esté al otro lado queriendo discutir la pertinencia de los problemas, de los puntos de vista que están defendiendo. Pongo 3 ejemplos que están muy conocidos, se podrían poner muchos más y yo, depende del estado de ánimo que tenga, pongo unos diferentes cada día. Uno es el del aire, ¿no? El aire es un bien común que hemos heredado y nunca nadie pensó en el aire como algo que pudiera ser un asunto del que preocuparnos, ¿no? Y resulta que cada vez aumenta más la población de asmáticos, especialmente entre los niños, y de pronto nos hemos dado cuenta que hay alguien
que está estropeando ese bien común, no por la vía de la apropiación, que es la vía directa, sino por la vía de su deterioro, porque echan su basura al aire y esa basura en la que podemos vivir la mayor parte de los humanos con cierta normalidad, hay gente que le afecta de forma extrema. La ciudad, ¿no? La ciudad también es un bien. Cuando éramos bien pensantes, pensábamos que una buena política de socialización debía involucrar un reparto equitativo de los bienes, y cada vez hemos ido descubriendo que no basta con ser bien pensantes al modo antiguo, que también tenemos que avanzar en la idea de repartir los males. Y por eso, como no sabemos ni hemos hecho ningún esfuerzo en el reparto de los males, se producen situaciones de injusticia espacial, y sobre esto hay una literatura verdaderamente extraordinaria, hasta un campo de estudios nuevo que ha aparecido, Environmental Justice, donde se trata de explicar cómo siempre el reparto desigual de los males produce enormes asimetrías en nuestro mundo que siempre afectan a los mismos, que son a los pobres, son a los negros, que son a las gentes más desafortunadas, ¿no? Y otro ejemplo es el cuerpo, ¿no? El cuerpo como un entorno también amenazado, y aquí se podría hablar de muchas cosas, pero quiero hablar de datos clínicos, ¿no? Resulta que cuando vamos al hospital y cada vez que se nos hacen, se toman muestras de alguno de nuestros tejidos, eso queda depositado allí, y creíamos que eso era un procomún, los datos clínicos, que eran de todos. Cedíamos nuestros tejidos porque pensábamos que eso contribuía a que prosperara la ciencia y que de alguna manera a la larga todos íbamos a ser beneficiarios de aquello. Y probablemente sea verdad que eso esté sucediendo, pero no habíamos caído en la cuenta de que nuestras autoridades están vendiendo los datos clínicos a multinacionales para que nos ayuden a financiar los servidores donde están depositados. De manera que le estamos regalando datos que tienen una importancia extrema para nuestra propia supervivencia como humanos a empresas sobre las que no tenemos ningún control, nadie sabe bien qué. Hay un bien común que también me gusta tratar, que es el ángulo de giro del eje de la Tierra, para mostrar hasta qué punto los bienes, los nuevos patrimonios son emergentes, ¿no? A alguien se le ha ocurrido que el problema del cambio climático podría corregirse si lográramos corregir el ángulo de giro del eje de la Tierra, y modificaríamos un poco el clima, de forma que, por supuesto, afectaría más a quienes menos puedan protestar y solventaría gran parte de los problemas que tiene la afección que produce el cambio climático sobre algunas zonas más industrializadas del planeta. Y es increíble porque ahora tenemos que dedicar tiempo a hablar del ángulo de giro del eje de la Tierra, porque es un bien que nos pertenece a todos, que hemos heredado, es un patrimonio común que podría estar amenazado porque quienes tienen acceso a las tecnologías podrían convertirlo eso en una propiedad privada, ese ángulo, como ya lo han hecho con el genoma, que sabemos que 2/5 partes del genoma humano están privatizadas. El bien más abundante del planeta Tierra, que es el genoma, porque cada una de nuestras células contiene el genoma en toda su totalidad. Cada una de nuestras células de cada uno de los humanos de la Tierra, incluso los muertos, todavía pueden tener restos, como lo demuestra la arqueología, pueden tener restos que preserven en su totalidad el genoma. Ese bien, que es el más abundante, sin embargo, se ha convertido en un bien escaso porque las leyes de propiedad intelectual lo pueden privatizar. Ya termino. Quería entonces hablar de esta, para no decepcionar a los que llegaran aquí pensando en que iba a enseñar a hackear museos, cosa que por supuesto no sé hacer, porque uno puede hackear un museo o puede hackear un concepto sobre el cual se construyen museos, ayudando a verlo desde otra mirada, a conectarlo con otras cosas, a mostrar que las cosas no son como son porque sí, lo son porque por detrás hay muchos intereses y nosotros
viéndolos de otra manera, podemos insertarlos en otros discursos, en otros proyectos políticos. Bueno, mi forma entonces de hackear un museo tenía que ver con ser capaces de hacerlos transitar desde el énfasis que ponen en los objetos a un nuevo énfasis en las comunidades, ¿no? Voy a decir cosas de perogrullo, que estoy casi seguro que todos vosotros habéis pensado 1000 veces, pero recordarlas una vez más para luego incluirlas al debate puede ayudarnos a hacerlo algo más rico. Otra cosa que me parece lamentable es que los museos sean espacios de exposición. Y yo pienso que deberíamos ayudarles a convertirse en espacios, en lugares de experimentación, en lugares donde poder construir buenas preguntas y no solo en exhibir las mejores respuestas, que generalmente son las respuestas del que paga, financia la exposición. También pienso que más que mostrar el canon estético, el canon histórico, en fin, todas estas cosas que hemos aprendido en la escuela, realmente podrían todavía los museos ayudarnos a comprender el mundo en el que vivimos si lograran mostrar la diferencia, la necesidad histórica de esa diferencia, la pertinencia política de la diferencia como motor de la organización de las colecciones. Y todo esto espero que veáis la conexión entre lo que estoy ahora diciendo como reglillas para aplicar y lo que he contado antes. En vez de producir experiencias, que es ahora lo que está de moda, y jugar con la luz y jugar con cosas que valen mucho dinero y cuyo efecto es muy discutible porque se hacen encuestas al terminar la visita a un museo, nada más terminar y 6 meses después, y las encuestas demuestran que nadie habló nunca nada de lo que vio y que conservan prácticamente ningún conocimiento de lo que vieron. Y esto tenemos encuestas, todas las que queráis, para discutir ese punto. En vez de producir experiencias, que es la nueva moda, deberíamos usarlos para evocar responsabilidades. El patrimonio, los viejos y los nuevos, reclaman cuidados, y los cuidados son una responsabilidad nuestra. Claro, justo en vez de, ya lo decía antes, ofrecer respuestas prefabricadas, incluso académicamente sostenidas y muy bien documentadas, yo creo que deberíamos exigirles que nos dijeran cuáles son las preguntas que todavía no están resueltas, cuáles son los bordes que están todavía por abordar, ¿no? por mantenerlas y seguir investigando sobre ellos. Claro, en vez de huir de la palabra popularización, ¿no? Que es una manera más de disciplinamiento, de adocenamiento, y apostar por palabras o términos como coaprendizaje, ¿no? Y, en fin, hay más cosas que se podrían decir, pero ya justo llevo los 30 minutos que me diste y me quedo aquí. Y muchas gracias por vuestra atención.